protocolo de seguridad contra el COVID-19. El uso correcto de cubrebocas es obligatorio durante toda tu instancia en el templo. Ocupa solo los lugares designados, 4 personas por banca y no te muevas de tu lugar. Respeta la sana distancia de 1,5 metros al salir y al caminar por los pasillos. Les invitamos a poner en vibrador o silenciador su celular. Las lecturas del día de hoy las encontramos en el folleto de nuestra novena de la página 16 a la página 21. Venid pecadores, venid y cantemos tiernas alabanzas al Rey de los cielos. Hermanos, buen día. Pues en nombre de Dios iniciamos después de estos 2 años difíciles este novenario presencial y le agradecemos mucho a Dios por la presencia de don Raúl. Si alguien conoce la situación de la iglesia, del mundo, de nuestro país, de nuestra diócesis, pues es él. Y Dios nos bendice con su presencia. Gracias, don Raúl. Bienvenido. Damos un aplauso de bienvenida, don Raúl. Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Pues este novenario gira en torno al espíritu sinodal de la Iglesia. ¿Qué significa el término sinodal? Viene de la palabra camino, el sínodo, y es aprender a caminar juntos. Si algo necesita el mundo de hoy es que todos nos unamos, que todos pensemos más en los que se están quedando atrás, en los que están totalmente fuera de cualquier avance, de cualquier progreso. ¿Cuántas personas tienen que emprender la salida sin ninguna seguridad de sus propios países, de sus propios pueblos? Esto lo conocemos nosotros aquí en México, el fenómeno de la migración. Eso tiene una causa. Esas personas que salen, nosotros vemos pasar a las personas centroamericanas por en medio de nosotros,
pero ya estamos viendo pasar incluso personas que vienen de más lejos, del África, de Europa, y ellos buscan un país más seguro, en donde tengan mejor salario para sus familias. Entonces, esto es lo que quiere y es una cosa a la que nos está convocando el Papa. A la Iglesia, que caminemos juntos y que enseñemos con nuestro ejemplo a las personas de la sociedad a pensar especialmente en los más rezagados, en los más abandonados, en los que nadie atiende. Y el tema de hoy es: el novenario es un camino sinodal. Y de manera muy especial, el día de hoy vamos a entender este primer día del novenario como un sembrar Dios de nuestro corazón, como un derramar a su Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente. Y después vamos a seguir profundizando en este aspecto de el camino de la Iglesia. El Papa de manera especial pide que los pastores, quienes formamos parte de los pastores, bueno, pues están de manera especial los obispos, el Papa, los obispos, los presbíteros, también los diáconos. Aquí tenemos un diácono casado. Aquí en la diócesis hemos empezado hace algunos años a ordenar diáconos, que son personas que tienen su trabajo, que tienen su familia, pero tienen ya el orden del diaconado. Así como hay diáconos, ellos les llamamos diáconos permanentes, pero hay diáconos que duran, transitorios se llaman. Para llegar al presbiterado tienen que ser primero diáconos los que están en el seminario. Pero ya tenemos nosotros aquí diáconos permanentes, diáconos casados. La mayoría de ellos tienen su familia. Bueno, esa parte dice, somos los que tenemos pues la responsabilidad de coordinar la iglesia, de animar la iglesia. Y luego también están los consagrados y las consagradas, que son las hermanas y hermanos religiosas y religiosos, y que no son nada más los que conocemos. Hay mucho tipo de consagraciones en la iglesia. Y luego están ustedes, la gran mayoría de los miembros de la iglesia, que son los laicos. Pues el Papa nos está llamando a caminar juntos, porque el concilio nos dijo que nadie está por encima de nadie. Ninguno de nosotros, por ejemplo, muchas veces a nosotros los sacerdotes dicen que tenemos mayor dignidad porque tenemos el sacerdocio. Todos tenemos la misma dignidad, lo dijo el concilio. Es la función que nosotros tenemos en la iglesia, lo que para ello necesitamos el orden sagrado, pero eso no nos da mayor dignidad que ustedes. Todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos que caminar juntos y todos tenemos que servir al mundo y todos tenemos que conformar la iglesia, que debe ser testigo para que Cristo sea conocido, para que Dios sea más amado y para que todos seamos mucho más honestos y mucho más llenos de amor y de misericordia. Bien, pues nos preparamos reconociendo humildemente que somos pecadoras y pecadores, necesitadas y necesitados de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Te pedimos que infundas en nosotras y nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos lo que es de tu agrado y con un mismo querer lo pongamos por obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontraremos de la página 16 a la 21. Del segundo libro de Samuel. El rey se había trasladado a su casa y Yahvé había limpiado de enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de esto? Natán respondió al rey: haz todo lo que estimes conveniente, porque Yahvé está contigo. Pero esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé. Le diré a mi servidor David, esto dice Yahvé: así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel: ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Le transmitirás pues a mi servidor David esta palabra de Yahvé Sabaoth. Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera ibas yo estaba contigo, eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre, tanto como el de los demás grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios. A la palabra de Dios responderán todos: dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni el mortal que puede salvarte, pues cuando mueran se convertirán en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel es el auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza por el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. De pie.
Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer todo eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían, y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron entonces uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban: realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos sentamos, por favor. Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, en este día en el que se nos trata de explicar en la
en la Eucaristía, con las lecturas de la Eucaristía, lo que significa el sínodo, un camino sinodal en la Iglesia. Dice el título: el novenario es un camino sinodal. Y en el novenario se nos narra en la primera lectura la intención que tenía el rey David de construirle una casa a Dios. Dios estaba presente en el arca de la alianza, que se llamaba en el Antiguo Testamento, en donde se guardaba, pues ya allí no había pues ya no se conservaba el maná, ¿verdad? Al principio, cuando todavía podían tener el maná, pues tenían el maná. Pero sobre todo está el libro de la ley, especialmente los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Entonces, el arca de la alianza que se llevaba en una tienda especial en el camino, pues estaba queriendo David tenerle un lugar que además el arca de la alianza ya se había perdido. En el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, esa arca de la alianza, ya con las invasiones que había sufrido Israel, ya se había esfumado, pero seguían teniendo un templo. Entonces él quería construirle un templo a Yahvé para que estuviera dentro en el signo de guardar el signo de su presencia entre ellos. Como no, todavía existía en ese tiempo de David, todavía existía esa arca. Entonces le dice el profeta Natán: haz lo que tu corazón te dice. Pero después Dios le dice a Natán: dile a David que durante todo el camino que recorrí con ellos en el desierto, no necesité de un templo, no necesité de un lugar. Yo estuve en medio de ustedes. Y a David le dice concretamente: yo te saqué del rebaño, era pastor. David era pastor, que cuidaba ovejas. Yo te saqué detrás del rebaño y te hice jefe de mi pueblo Israel, y voy a construir un hombre como los más grandes de la tierra, de los personajes más grandes que hay en la tierra. O sea, lo que nosotros entendemos de esta primera lectura, dice: Dios no necesita de un espacio para actuar sobre nosotros, para construir en nosotros hombres verdaderos. Esto es lo que a Dios le interesa. Y por eso le dice: ustedes caminaron, y de hecho el pueblo de Israel caminó en el desierto cuidando, todos estaban expuestos a lo mismo, todos iban camino, los sacó de Egipto el Señor por medio de Moisés, e iban en el camino todos desprotegidos. Dios se encargó de alimentarlos por medio del maná. Dios los cuidaba de las serpientes y de las demás bichos que había en el desierto, que eran venenosos. Dios nuestro Señor se encargó de ellos, pero todos se cuidaban en el desierto, todos respondían por todos. O sea, todos, era un camino, no había una estructura en el desierto que le diera más seguridad a unos que a otros. No, el camino de Israel en el desierto eran un pueblo que Dios protegía, y eran un pueblo de iguales. Esto es lo que tenemos que entender. Lo importante es la construcción interior de la que somos objetos de parte de Dios. Dios quiere que todos crezcamos y que todos tengamos una sensibilidad semejante, y que como pueblo suyo nosotros nos organicemos y descubramos a los más frágiles de entre nosotros, dentro del mismo pueblo de Dios, pero también que abramos nuestros ojos a los que no son parte de nuestra iglesia y que tienen necesidad
de cobijo, necesidad de guardar. Nosotros, por ejemplo, en la casa del migrante, no le preguntamos a nadie a ver de qué religión eres, nada, nada. Todos sabemos que todos están caminando sin ninguna protección, todos van en búsqueda de un mejor trabajo para sus familias. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Y luego pasamos a la segunda lectura, en donde van estos dos caminantes, son dos caminantes que van hacia un pueblo pequeño. Emaús es una aldea, es de donde salieron ellos, dejaron Emaús, se vinieron a Jerusalén para acompañar a Jesús. No son de esos dos discípulos, no son del grupo de los 12, no, son del grupo más amplio, pero a Jesús lo seguía bastante gente y ellos eran de los que acompañaban a Jesús y a los 12, estos dos discípulos. Entonces, que van a Emaús, y entonces van ellos hablando de lo que acaba de pasar. Estamos hablando del domingo por la tarde. El domingo por la tarde ya corría el rumor en Jerusalén de que a Jesús no lo habían encontrado, como ellos mismos le dicen a Jesús. Pues fueron a llevar las mujeres temprano, se fueron al sepulcro y resulta que no lo encontraron. Y dicen que vieron una aparición de ángeles que le dijeron que había resucitado. Fueron los apóstoles a ver el sepulcro, pero no vieron a Jesús y no sabemos que alguien lo haya visto. De modo que nosotros, que habíamos venido, habíamos dejado nuestro pueblo, habíamos dejado las cosas para seguirlo a Él, porque en Él veíamos un futuro de un pueblo liberado del Imperio Romano, porque los sumos sacerdotes habían los jefes del templo y los escribas, los especialistas en la ley de Dios, habían hecho del Mesías, no obstante que los profetas hablaban de una salvación universal, de que el Mesías sería un hombre que sería conocido en los confines del mundo. No, se habían acomodado las autoridades del templo, somos sacerdotes y los que los rodeaban, y el grupo de los fariseos eran otro grupo privilegiado también, que tenían su manera de pensar, pero eran grupos. Entonces, ellos habían hecho una religión solamente de unos privilegiados que eran ellos. Entonces, esto es algo que caracterizaba y ellos también, los discípulos de Jesús, le dijeron cuando ya Jesús iba a subir al cielo: es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. También, ¿por qué? Porque era lo que les habían enseñado los jefes del templo. O sea, Israel iba a ser un pueblo privilegiado al que el Mesías venía a rescatar, e iban a ser un pueblo por encima de los demás pueblos. Y esto no es así, esto no era así. Nuestro Señor vino para hacer la redención del mundo. Y entonces, nuestro Señor, cuando les dice a ellos: ¿de qué hablaban de qué van hablando? Eres el único forastero aquí en la zona, que no sabes que nosotros, lo de Jesús de Nazaret, que nosotros era un hombre poderoso en obras y en palabras, un profeta, pero nosotros creíamos que Él iba a rescatar a Israel, y resulta que nuestros jefes, los jefes religiosos, lo entregaron para que fuera asesinado y lo mataron. Y nosotros ya nos vamos a nuestro pueblo. Y entonces Jesús les dijo: pero qué tardos y perezosos, pero qué fríos. ¿Por qué que no entienden las Escrituras? ¿No decían las Escrituras que el Mesías tenía que padecer, que el Mesías tenía que sufrir todo eso? Y empezó hablando por los profetas y hablando por Moisés, a explicarles todas las Escrituras. Y entonces ellos lo dijeron después, cuando ya
lo reconocieron. Cuando él ya iba a seguir, hizo hizo la desecha de que iba a seguir su camino. Dice, no, no, quédate, ya es tarde, quédate, descansa aquí un poco, vamos a comer algo y después te vas a poder ir. Y se quedó con ellos y se sentaron a la mesa. Y Jesús tomó el pan, hizo la bendición y se los repartió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y vieron que era Jesús, pero Jesús desapareció. Y entonces, como dice el texto del Evangelio de Lucas, ellos, ¿qué hicieron? Regresar a Jerusalén y explicarles a los apóstoles cómo se había unido a ellos en el camino a Maús y cómo no lo habían conocido, pero les había explicado las Escrituras. Pero antes de que Jesús se fuera, dicen, con razón ardía nuestro corazón cuando Jesús nos explicaba las Escrituras. Ardía nuestro corazón. Se dijeron luego cuando desapareció, que ya lo habían reconocido, hizo arder nuestras. Pues esto es lo que debe ser el novenario, hacer arder nuestro corazón. Esto es lo que intenta nuestra reflexión en torno a nuestro caminar juntos. Abrir nuestro corazón al de al lado, abrir nuestro corazón, empezando por los miembros de la iglesia. En medio de los miembros de nuestra iglesia hay mucha desigualdad, hay pobreza, hay gente que padece muchísimo para mantenerse. Los salarios que están recibiendo los mexicanos son salarios muy desiguales. Estamos acostumbrados a ver un mundo desigual. Estamos acostumbrados a ver que los dueños de la empresa, esos pueden tener sus mansiones, pueden tener vehículos, pueden traer. ¿Por qué? Porque ellos son los ricos, ellos son los dueños y nos dan trabajo, gracias a Dios. Pues esto está mal. Una empresa debe dar vida digna a todos los trabajadores. Y luego también la manera como arreglan las cosas los políticos, eso está mal. Los políticos son los que asignan los miserios miserables y le permiten al empresario acumular y hacer crecer sus empresas. Está bien que ellos se preocupen de la producción, que se preocupen de los esenciales, pero que todos tenemos derecho a vida digna, pero que todos tenemos un lugar en la sociedad y que todos deberíamos vivir. Hay sociedades, vivir bien, hay sociedades en Europa en donde hay una igualdad, luchan. Los estados no dejan que la diferencia entre la adquisición, el ingreso de una persona, de un salario que, pues, porque es el dueño de la empresa, que porque es funcionario, porque es diputado, y el salario de un obrero, de un trabajador, no pasa la diferencia de 10 veces. Esos son los países que tienen justicia y que no tienen desigualdad y que no tienen problemas de violencia como los tenemos nosotros. El continente latinoamericano, que es el que más católicos tiene, o vamos a decir más cristianos tiene en el mundo, es el continente más desigual, o sea, donde hay unas diferencias muy grandes entre el máximo salario de los, repito, de los altos jefes de empresas, de los altos jefes de la organización estatal. Estamos mal. Esto es lo que, por eso es un camino sinodal. Dice hoy, el novenario nos debe hacer reaccionar. El novenario nos debe dejar el corazón limpio y nos debe quitar de la mente y del corazón que esas desigualdades, que eso que padecen los pobres más pobres, y que no debería suceder. No habrá un pobre entre ustedes. No deberán tener a ningún pobre entre ustedes, lo dice el Señor en el Evangelio. Esto es importante que lo entendamos. Nuestra vida es una caricatura muchas veces y nosotros ni cuenta nos damos. No, tenemos nosotros que pensar, y por eso también existen, pues todos, la iglesia también se tiene que mover a resolver esto. Por eso la iglesia tiende
a las familias de los desaparecidos, que el gobierno ni se preocupa de encontrarlos. Por eso la iglesia atiende a los migrantes, por eso. Y son ustedes los que mantienen, por ejemplo, la Casa del Migrante de distintas parroquias. Gracias a Dios, gracias a la diócesis y gracias especialmente a esta ciudad, podemos mantener la Casa de los Migrantes. Pero aquí está, queridas hermanas y queridos hermanos, tenemos que empezar a ver un mundo como los ojos que Dios lo ve. Y eso es lo que intenta. Por eso dice el tema de hoy: el novenario ya es un camino sinodal. En el novenario Dios, con su palabra, con las reflexiones que esa palabra nos va a permitir realizar, nos va a cambiar el corazón, pero que esto sea verdad, que no sea una devoción pasajera y que pues es el novenario del Santo Cristo. No, Señor, es un camino para crecer como cristianos, es un camino para crecer en justicia, es un camino para crecer en sensibilidad, es un camino para cambiar la sociedad. Esto es, la palabra de Dios nos compromete. Entonces vengamos con ese compromiso. No vengamos a otro novenario más. Ya salimos con el corazón un poco endulzado. Y hay que entender lo que dice el Evangelio. Y no hay que creer que cuando sacamos estas cosas del Evangelio. A mí me dijo, muy empezando yo el novenario, un señor ya de cierta edad, me dijo: ay, sentíamos bonito con el novenario. Usted no nos hace sentir bonito. ¿Por qué? Porque yo te hablo de tu compromiso, te hablo de que estarle dando sus moquetes a tu esposa y humillándola, esto no es de cristiano, esto no es la vida. Entonces me dice: antes se sentía bonito, usted no. Y yo le dije: mira, no venimos para sentir bonito, hijo. Venimos a escuchar la palabra de Dios y a cambiar. Ahora, si te molesta tanto que yo hable de que la palabra de Dios nos interpela, oye, hay muchas misas, no tienes que venir a sufrir a mi misa. Pero eso sí te digo, que esa manera de entender tu fe pues no va a dar resultados muy buenos. Ya no le aventé yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Lo que está bien claro, el examen final, el protocolo para entrar al cielo es con obras. Santo Tomás de Aquino, un grande teólogo que ha tenido la iglesia, que es de mi orden, decía: al cielo se entra con obras buenas. Y por eso dice el dicho: el cielo está empedrado de muy buenas intenciones. Digo, el infierno, perdón, está empedrado de buenas intenciones, de personas que siempre quisieron hacer bien, pero que nunca lo hicieron. Santo Tomás dice: entramos solo con obras buenas. Y una obra buena es cambiar la sociedad y hacerla igual. Cambiar los hábitos que nos llevan a creer que el pobre miserable así nació, así se queda. Esto no es la tierra, esto no es la caridad, esto no es el Evangelio. Entonces vamos a seguir. Es esto, por eso nos dice hoy, el novenario es un camino sinodal. Nos va cambiando, pero nos tenemos que dejar cambiar la mentalidad y el corazón, y a inconformarnos y decir: tenemos que hacer algo y tenemos que empezar. Ya vamos a tener una elección de gobernador el año que viene. Vamos a estar eligiendo siempre uno tras otro a los que nos han desbaratado. Ya, por amor de Dios. Y a seguir vendiendo nuestro voto. Ya, ahí tienen un reto importante desde ahora. Ay, no, yo no lo voy a hacer. Pues hay que hacer brigadas, ir a tocar a las casas, por favor. Ya no venda su voto, porque por eso vienen. Ese dinero que se lo roban, ese dinero nos lo roban a nosotros de nuestros presupuestos. Sacan los gobernantes para quedarse. O lo peor, el crimen organizado también da dinero ahora para comprar el voto. Entonces, todos los que venden su voto le hacen un daño muy grande. Un día me preguntaron:
Y es pecado vender el voto. Es un pecado grave, no es nada más un pecado. Sépanlo. Es contra la justicia, es contra la equidad, es contra la igualdad. Bueno, vamos a continuar porque ustedes vienen, muchos de ustedes vienen porque tienen que ir a trabajar. Digo, vienen a esta misa porque tienen que ir a trabajar. De pie, por favor. Fraternalmente unidos, presentemos a Dios Padre Providente nuestras súplicas confiadas en favor de la Iglesia y de toda la humanidad, a fin de crecer en la capacidad de diálogo, inclusión y participación, diciendo: Padre de amor, escúchanos. Tú que elegiste al pueblo de Israel como fermento de salvación, atiende nuestra oración por la Iglesia, pueblo tuyo, para que apreciando la riqueza de los dones y carismas, sea siempre digna de credibilidad por el diálogo, la sanación y la participación de todos. Oremos. Tú que consuelas a los tristes y levantas del polvo al desvalido, haz de tu Iglesia un lugar privilegiado para la comunión y escucha de los marginados y los que padecen a causa de diversas formas de sufrimiento. Oremos. Tú que enviaste al Espíritu Santo para que santificara la Iglesia, ayúdanos a reconocer el impulso de este Espíritu y haz que con su luz seamos guiados en el camino de la sinodalidad, de modo que todos encuentren en la Iglesia una verdadera madre y maestra. Oremos. Tú que nos congregas bajo el único pastor, Jesucristo, asiste a esta comunidad reunida durante este novenario en torno al altar, a fin de que entre todas y todos surja el verdadero compromiso de abrir el corazón para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Oremos. Padre de bondad, acoge nuestras oraciones en favor de tu Iglesia, para que comprometidos en la sincera conversión, caminemos juntas y juntos por las sendas de la comunión, la participación y la misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad los dones que te presentamos, Señor, y haz que comprendamos verdaderamente y expresemos con lealtad lo que es bueno y recto a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. En todo tiempo concedes lo que más conviene y gobiernas admirablemente a tu iglesia. En efecto, de tal modo la ayudas constantemente con la fuerza del Espíritu Santo, que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no deja de suplicarte en la tribulación, ni deja de darte gracias en sus alegrías, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, unidos y unidas a la multitud de los ángeles, te alabamos gozosamente, diciendo: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas y tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, las mártires y los mártires, y todas las santas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Hilario, obispo de esta diócesis de Saltillo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas y a todos tus hijos, dispersas y dispersos por el mundo. A nuestras hermanas y nuestros hermanos difuntos, Gabriel Ricardo Huerta Aldaco, Antonio Malacara Castillo, Rubén Malacara, Irene Malacara, Rosendo Malacara, Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú Martínez, Carmen Cabello González, Carlos Flores Gámez, Carlos Julio Flores Cabello, Carlos Adrián Flores Garza, María Dávila, Delfina Dávila, Simón Dávila, Lala y Maruca Rodríguez, Isidro Irusta, Monseñor Francisco Villalobos Padilla, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. También estamos orando en esta misa en acción de gracias de la familia Rosales de Sada, la familia Chávez Robles y la familia González Cosa, por las necesidades de los bienhechores de la parroquia, esta parroquia y sus familias, y también pedimos por la salud de María Guadalupe y de Ramón Dávila. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de una grande confianza y mucho amor, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Así, en el espíritu en que lo hacemos por esta pandemia, démonos un saludo fraterno de paz. La paz con ustedes. La paz con ustedes. Gracias. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de comunión que se encuentra en la página 21 de su folleto de nuestra novena. Donde hay verdadera caridad y amor, el amor de Cristo nos ha congregado en la unidad. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca. Pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión.
Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Padre misericordioso, te pedimos que el alimento santo que hemos recibido nos confirme en tu voluntad y nos haga en todas partes testigas y testigos de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La acción sugerida para este día es reflexionar cada quien en este novenario con la ayuda del Santo Cristo en el compromiso de caminar juntas, de caminar juntos, de dialogar con las demás y los demás, de escuchar otras voces. Escriban brevemente en una papeleta o en su celular lo que quisieran hacer para acercarse a personas con quienes no tienen relación y así crecer en la fraternidad. Mañana lo podemos compartir entre nosotras y nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vayan ustedes en paz y traten de vivir con toda verdad todo lo que hemos aprendido este día en el novenario. Les despide el diácono. Hagamos vida lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Saldrán por la puerta que se encuentra a su lado izquierdo hacia la calle de Juárez. Las personas que se encuentran en la nave central podrán salir hacia atrás por la puerta principal de Catedral hacia la calle de Hidalgo. Las personas que se encuentran por el altar del Sagrado Corazón deberán de salir por la puerta que se encuentra a su lado izquierdo hacia la calle de Bravo.